Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso dedicado a la conmemoración de los 1700 años del Concilio I de Nicea. Nuestra segunda clase coincide con la conmemoración, la memoria litúrgica de San Atanasio de Alejandría. Hoy, 2 de mayo, es el día de San Atanasio, al cual le dedicaremos una clase, como vimos en el programa que presenté en la primera. Pero hoy, precisamente por ser el día de San Atanasio, me parece oportuno empezar la clase leyendo el final de la semblanza, de la evocación patrística dedicada a él y escrita por Monseñor Juan Carlos Ruta, publicada originalmente en el año 1991 por la Fundación Instituto de Teología. Y al final de esta semblanza leemos: San Gregorio Nacianceno comienza su célebre discurso, su panegírico sobre él, sobre San Atanasio entendemos, con estas palabras: alabar a Atanasio es alabar la virtud misma. ¿Acaso no es celebrar las alabanzas de la virtud el dar a conocer una vida que realizó todas las virtudes juntas? En esta santidad, como en esta vida, hay una pasión que hizo la unidad. San Atanasio estaba inflamado desde su juventud por la pasión que hace a los santos, el amor a Jesucristo. Este amor explica a todo Atanasio: sus trabajos, sus alegrías, sus pruebas, sus amistades, sus simpatías. Explica también sus antipatías y su indignación, su odio real a la herejía, sus invectivas contra los que la defendían, y las explica como el amor de Jesucristo hacia el Padre Celestial explica el látigo levantado contra los vendedores del templo y los ay lanzados a los fariseos hipócritas o endurecidos. Atanasio es una de las más grandes y de las más nobles figuras con que se honra la humanidad. Con San Teodoro Estudita podemos saludar en él a un valiente atleta cuyos trabajos están por encima de toda alabanza. La gloria de los doctores, un gigante que, luchando por Dios, ha triunfado sobre los más temibles enemigos. En estas hermosas palabras que acabamos de oír sobre San Atanasio, quiero subrayar la afirmación central, esa de que el amor a Jesucristo, por el cual San Atanasio estaba inflamado desde su juventud, es lo que da unidad y lo que explica toda su vida, sus trabajos, sus alegrías, sus pruebas, sus amistades, sus simpatías, sus antipatías, sus indignaciones, su odio real a la herejía, sus invectivas contra los que la defendían. Ese amor a Jesucristo, ese amor al Logos encarnado y redentor, que es inseparable de la fe viva y verdadera, es lo que pretendemos que anime este curso y a todos los que tengan a bien asistir a él. Esta segunda clase tiene por tema la constante profesión de la fe trinitaria de la Iglesia en los 3 primeros siglos. Y antes de empezar a desarrollar la clase, vamos a rezar el símbolo de Nicea que hemos leído y glosado brevemente la clase pasada al final, ¿verdad? Lo hemos leído en un texto griego original que está
en el programa, en el dorso del programa, ¿sí? Y ahora los invito a ponernos de pie para rezar como inicio de esta segunda clase el símbolo de Nicea, uniéndonos a las voces de los padres de Nicea. Podemos decir: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o sustancia, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Esta es la profesión de fe del Concilio I de Nicea. Es un texto que nosotros conocemos ya completado por el Concilio I de Constantinopla, ¿verdad? Lo que llamamos el símbolo niceno-constantinopolitano. Y me parece oportuno unir esta clase a la anterior rezando este símbolo, porque lo que vamos a ver hoy es cómo este símbolo no hace otra cosa que expresar la constante fe de la Iglesia a lo largo de los 3 primeros siglos en esto mismo que aquí está formulado. Por eso la clase se titula La constante profesión de la fe trinitaria de la Iglesia en los 3 primeros siglos. Este tema de la profesión de la Iglesia en los 3 primeros siglos tiene, primero que nada, una importancia intrínseca, porque la profesión de la fe trinitaria, que como dije en la clase pasada y lo veremos hoy, es inseparable de la fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad a todos los hombres. Esta profesión de fe trinitario-cristológica es el centro, el núcleo fundamental de toda la fe cristiana. Esto lo expresan todos los símbolos de la fe, de los cuales veremos hoy, muy brevemente, los más antiguos, que son previos a este, porque son de los 3 primeros siglos. Este ya es del siglo IV, ¿sí? El acotar el tema a los 3 primeros siglos, ¿qué quiere decir? La fe trinitaria de la Iglesia antes del Concilio de Nicea. La importancia intrínseca está en que nos aproximamos aquí a lo que es el núcleo fundamental de la fe. Nosotros decimos que la fe es una virtud teologal, ¿no es cierto? Y es una virtud teologal porque nos une a Dios mismo. Por la fe creemos en Dios. El objeto de la fe es Dios mismo. Pero el objeto de la fe cristiana no es Dios así, sin más. Es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso la profesión espontánea de la fe cristiana es lo primero que manifiesta, ¿verdad?
La fe en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hacemos la señal de la cruz, cuando decimos una doxología elemental, ¿qué decimos? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, o gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es la expresión espontánea, primaria de la fe cristiana. ¿Y eso de dónde viene? Viene del Concilio de Nicea. Y la respuesta es ciertamente que no. Porque durante los 3 primeros siglos de su existencia la Iglesia ha profesado la misma fe trinitaria que el Concilio de Nicea reafirma y proclama. En el número 92, página 92, de este libro, que cité ya la clase pasada, se llama La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio, aparece recuadrada la siguiente tesis teológica. De la liturgia, de la regla de la fe vigente en la Iglesia desde el comienzo y de la doctrina inculcada o defendida por los pastores, se desprende que la Iglesia siempre profesó A, en general, que en Dios se dan 3 personas. B, en especial, que Cristo es Dios en sentido tan propio que es verdadera y consubstancialmente Hijo de Dios Padre. Ahí tenemos el por qué he titulado el curso La constante profesión, he subtitulado, La constante profesión de la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. ¿Está claro? Porque estos 2 elementos son inseparables entre sí. De hecho, en cualquier buen tratado de teología, cuando se hace la prueba positiva de la fe trinitaria de la Iglesia, eso es inseparable de la fe en Jesucristo, verdadero Dios, porque Él es el Hijo. Y si Él, siendo el Hijo unigénito del Padre, no es Dios, en sentido verdadero y consubstancial, como dice aquí, se acabó la Trinidad. ¿Está claro? Se acabó el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso Arrio, al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente y por lo mismo niega la Trinidad que es Dios. Porque ni el Hijo es Dios, ni el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, solo el Padre es Dios. Y volvemos a un Dios que no es trino, un Dios monárquico, como se decía en el lenguaje de los 3 primeros siglos, en que los monarquianistas acusaban a los cristianos ortodoxos de sostener una división de Dios, de la monarquía divina, al poner Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eran los negadores de la Trinidad, precisamente, los monarquianos, ¿sí? Los que no reconocían que el Dios vivo y verdadero es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué durante los 3 primeros siglos la liturgia, la regla de la fe, o sea, la expresión de los símbolos, y la doctrina de los santos padres profesan esta doble verdad? Y la respuesta es porque la revelación de esa doble verdad procede de Jesucristo mismo. Ahora, toda la clase va a estar centrada en este punto de partida. ¿Quién ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad? El mismo Jesucristo, Verbo hecho carne, que al revelar quién es Él, revela junto con su ser de Hijo, el ser del Padre y el del Espíritu Santo. Y eso consta en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Ahí tenemos que apoyarnos para mostrar cómo este dato objetivo de la fe de la Iglesia se encuentra
a lo largo de los 3 primeros siglos, desde el comienzo, desde el principio mismo de la existencia de la Iglesia. Pero además de la relevancia intrínseca que tiene el tema, tiene una relevancia apologética. El motivo lo señalé ya en la clase pasada, y ahora voy a ser muy breve a este respecto. La importancia apologética, ¿en qué radica? En esa versión, lamentablemente divulgada hasta el día de hoy, pasa con esa mentira, yo la califiqué de patraña la clase pasada, lo mismo que con lo que dice Mateo acerca de la conjura de los sanhedritas, que ante el sepulcro vacío del Señor inventan la patraña de sus discípulos han robado el cuerpo. Digamos que sus discípulos han robado el cuerpo. Y añade Mateo, y hasta el día de hoy siguen divulgando la misma mentira. ¿Sí? Bien. Hay una mentira semejante porque es negación de la verdad de la fe. Y es negación del misterio de la fe. Es una mentira que ya tiene antecedentes antiguos. Porque en las disputas del siglo IV ya vamos a ver que aparece. Entre los herejes que quieren rechazar la definición, el homoousios de Nicea, aparece ya la misma patraña. Eso lo han inventado ustedes en el concilio. Eso no existía en la Iglesia. ¿Sí? Pero esa patraña en su forma actualmente divulgada viene sobre todo de lo que podemos llamar el naturalismo y racionalismo del siglo XVIII, que pretende explicar la fe trinitaria de la Iglesia como un invento del emperador Constantino, que reunió el concilio para producir una religión de Estado que además tuviese dogmas, porque los dogmas son, según esa patraña, nada más que un instrumento de control estatal sobre la gente, ¿sí? Para someterlos a la autoridad omnímoda del Estado y de la Iglesia. Bien. De ahí la idea de que el cristianismo no es una religión dogmática, ¿sí? Los dogmas son una invención inauténtica que recién del siglo IV, ¿no? El cristianismo no es una religión dogmática. El cristianismo no tiene que ver con la Trinidad, porque la Trinidad es un invento de Constantino, del concilio de Nicea, bajo el dominio y la determinación de Constantino, ¿se dan cuenta? Bien. Esto que es absolutamente antihistórico, ahora lo vamos a ver, porque cualquiera que haya estudiado seriamente el tema sabe que en los 3 primeros siglos la fe dogmática de la Iglesia ha sido una fe trinitaria. Y que la fe cristiana es una fe dogmática, como dijimos ya la clase pasada, es una fe doctrinal. Eso es inseparable de la revelación. Donde hay revelación de la sabiduría de Dios a los hombres, hay verdades innegables que son las verdades reveladas, ¿está claro? Y un dogma no es otra cosa que eso. Una verdad indubitable porque es revelada por Dios. Las que no tenían verdades en el sentido de dogmas eran las religiones paganas. En el paganismo no hay dogmas. El dogma es algo tan lejos está de ser una invención de Constantino al servicio del Estado que son algo propio del cristianismo. ¿Está claro? Son algo propio de la religión revelada. Y por eso también tiene valor apologético este tema, es decir, de rechazo de esto que sería una objeción, ¿no? Si alguien dice hay una constante profesión de fe trinitaria de la Iglesia en los 3 primeros siglos, vendrían estos a decir no, no es así, durante los 3 primeros siglos no existió tal cosa como un dogma trinitario. Más aún no existieron dogmas de ninguna clase, porque la religión cristiana es una religión adogmática, ¿sí? Que tiene que ver con cómo uno se comporta y nada más. ¿Está claro? Bien. Adviértase que eso ya lo había dicho en el siglo XVII de modo explícito el fundador de lo que se llama el pietismo en la tradición luterana. El cristianismo no tiene nada que ver con dogmas, dice ese hombre. Spener.
tiene que ver solamente con el afecto de la piedad en el interior del corazón y con las obras de benevolencia o de beneficencia para con los otros hombres. Listo. ¿Se ve? Es una religión despojada de verdad o reducida a una pseudo verdad puramente afectiva y pragmática. Esta concepción religiosa viene difundiéndose ampliamente en los últimos 3 siglos, 18, 19, 20. Y actualmente resuena también en el ámbito de la Iglesia Católica. Por eso no podemos estar ajenos a la importancia apologética que tiene también este tema. Ahora, la forma de su exposición, de cómo voy a exponer el tema, deriva de su esencia, de su índole. ¿Por qué? Porque el tema es una verdad de fe, es un misterio revelado. Y lo primero que tenemos que hacer para tomar constancia de la existencia de un misterio revelado, como verdad de fe, es compulsar las fuentes que manifiestan el contenido de la revelación, en las que encontramos el depósito de la verdad revelada. ¿Está claro? Y esas fuentes son, y esto está dicho explícitamente, han sido consideradas siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero lo explicita con definición dogmática el Concilio de Trento. Esas fuentes son la Sagrada Escritura, divinamente inspirada, y del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la sagrada tradición de la Iglesia. ¿Está claro? Por lo tanto, para mostrar la existencia de esta verdad, vamos a hacer alusión a su presencia en la Sagrada Escritura y a su presencia en la Sagrada Tradición. Antes de empezar a desarrollar el tema, hago una advertencia. Lo que voy a presentar hoy yo en esta clase es casi un índice del tema, ¿sí? Un mapita del tema. Durante años he dado Trinidad en el Instituto de Teología, eso estoy pensando prácticamente 25 años, ¿sí? Teología 4. Y el tema que yo voy a presentar ahora en una horita me llevaba por lo menos 2 meses y medio, con 3 horas de clases semanales, ¿está claro? O sea que lo que voy a hacer es el esquema del tema. No podemos entrar en Honduras, eso quiero decir, es imposible. Pero hay que tener una idea general del tema que, en síntesis, me parece fundamental para orientarse. Después recurren a la bibliografía. En este libro el tema está expuesto desde el comienzo, en la página 14, hasta la página 217. ¿Está claro? O sea, son 200 páginas. También tienen, imagínense que hay mucho para estudiar ahí, ¿no? Es el tema este que voy a presentar yo ahora, nada más. Pero antes de entrar en el doble quicio de la clase de hoy, o sea, la revelación de la Trinidad en la Sagrada Escritura y la revelación de la Trinidad transmitida por la Sagrada Tradición durante los primeros siglos, debiera decir por, ahí donde se lee pos, ¿sí? Error de tipeo. Por la Sagrada Tradición de los primeros siglos, ¿no? Quiero recordarles que hay un vínculo esencial entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Son 2 fuentes, pero son 2 fuentes de tal manera imbricadas entre sí que son inseparables. ¿Por qué digo esto? Primero, porque las Sagradas Escrituras divinamente inspiradas
presuponen la tradición oral. Está claro lo que digo. Porque nuestro Señor Jesucristo no escribió libro alguno, Estamos. Los apóstoles recibieron de viva voz sus enseñanzas y primero que nada las transmitieron oralmente, lo que da origen a la tradición apostólica de viva voz en la Iglesia. Y desde allí nace la comunicación de la doctrina de la fe y el poner por escrito esa doctrina. Se advierte. Claro que esos escritos no son escritos cualesquiera. Son escritos que la propia tradición de la Iglesia ha reconocido como divinamente inspirados. Adviértase que sin la tradición no podemos distinguir los escritos divinamente inspirados de los que no lo son. O sea, el canon de las Sagradas Escrituras, ¿dónde consta la Sagrada Escritura? No, señor. Ustedes compran una Biblia y tiene el índice de los libros, pero el canon de la Sagrada Escritura no está incluido en los escritos divinamente inspirados. ¿Lo recibimos de dónde? De la tradición viva de la Iglesia, que nos dice, estos son los libros que reconocemos en la comunión de la Iglesia como divinamente inspirados y por lo tanto inerrantes, es decir, palabra de Dios. Pero además de eso, la lectura de la Sagrada Escritura no se puede hacer adecuadamente y rectamente, sino en el seno de la tradición viva de la Iglesia. Si leemos la Escritura fuera de la tradición, no la leemos en la fe de la Iglesia. Por eso, en sana teología, cuando los santos padres de la Iglesia interpretan un texto unánimemente, eso es algo de lo que no hay derecho a apartarse. Ese es el sentido auténtico. ¿Por qué? Porque si en materia de fe lo interpretan unánimemente es porque esa lectura viene de la tradición apostólica misma. Se advierte. No podemos separar Escritura de tradición, ni por el origen de la Escritura, ni por la configuración del canon, ni por la lectura creyente de la palabra de Dios divinamente inspirada, que es la que nos transmite la tradición. Bien. Las dos cosas son inseparables. Pero a su vez la Sagrada Tradición recurre siempre a la Sagrada Escritura. Porque por ser esos textos escritos divinamente inspirados tienen una primacía que no tiene ningún otro. Y por lo tanto los santos padres de la Iglesia siempre se apoyan ¿en qué? En lo que dicen la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien. Como ya los propios hagiógrafos del Nuevo Testamento se apoyan en lo que decían las Escrituras del Antiguo Testamento y las citan constantemente. ¿Está claro? Ahora sí paso a lo que sería el mapita de nuestro tema. La revelación de la Trinidad en la Sagrada Escritura. De ahí hay que partir, porque si no partimos de ahí, perdemos el hilo fundamental del tema. ¿Por qué toda la tradición de los 3 primeros siglos transmite el misterio de la Trinidad como verdad de fe de la Iglesia? Nos preguntamos. Y la respuesta primaria es porque forma parte de la plenitud de la revelación que ha venido con Cristo el Señor. Si uno se pregunta por la revelación del misterio de la Santísima Trinidad, esto nos lleva a ubicarnos en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá de nuevo hay algo que es de la tradición sagrada y enseñado unánimemente por todos los santos padres. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 2 fases de la misma y única revelación divina. No son 2 cosas contradictorias. La contradictoriedad, la oposición y la exclusión del uno por el otro
es un error enseñado ya en el siglo II por la mayoría de los gnósticos y por Marción, que oponían el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, que es según Marción y según algunos gnósticos también, un demiurgo maligno, al Dios espiritual y supremo del Nuevo Testamento. La fe de la Iglesia rechaza eso como una afirmación radicalmente falsa. La rechazó en el siglo II, en el tercero y siempre. Y la sigue rechazando hoy día. ¿Está claro esto? No hay contradicción entre ambos testamentos. Como dice San Agustín en esa bellísima expresión tan recordada, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento se manifiesta plenamente en el Nuevo. El Nuevo Testamento, esto lo ha enseñado el Señor Jesucristo, expresamente, No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, a llevar esa ley y profetas. La ley y los profetas, ¿qué quiere decir? La revelación del Antiguo Testamento. ¿Está claro? En lenguaje del Israel veterotestamentario, decir la ley y los profetas es sinónimo de decir la Sagrada Escritura. ¿Está claro? Lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama en el hebreo de la época veterotestamentaria? ¿Cómo lo llaman los israelitas en el Antiguo Testamento? En el tiempo del Antiguo Testamento. Lo llaman o simplemente Torá, o sea, la ley, o Torá Benevim, es decir, la ley y los profetas, que es la expresión que usa nuestro Señor. ¿Sí? La ley y los profetas es sinónimo de las Sagradas Escrituras. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento pleno. ¿Sí? Ese cumplimiento pleno es también la plenitud de la revelación. La revelación en el Antiguo Testamento está incompleta. Alcanza su plenitud en el Nuevo. Y esa plenitud está asociada a la venida del Logos del Padre, del Hijo unigénito del Padre que se ha encarnado. Esto es lo que dice expresamente y clarísimamente el comienzo de la Epístola de los Hebreos, ¿verdad? En otros tiempos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de hombres enviados por Él, los profetas. Pero ahora, al llegar este tiempo, ha enviado a su único Hijo. Ahora la revelación alcanza una instancia plenificadora, no por una diferencia de grado, ni por una diferencia que venga de las épocas intramundanas, sino por el acontecimiento central que es, en todo el tiempo de la creación, la encarnación del Verbo. Hay un salto cualitativo ahí, porque ya no son hombres enviados por Dios los que hablan de parte de Dios. Ahora es el Hijo unigénito, como dirá Nicea, consubstancial con el Padre. Como dice la Epístola de los Hebreos, imagen de su sustancia. Es el Hijo unigénito del Padre. El único que es la imagen, ahí hay otro tema teológico fundamental. Solo Él es la imagen, porque como dijo el Señor, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Ahora, vengamos aquí. ¿En el Antiguo Testamento se haya revelada la Trinidad? La respuesta es claramente negativa. En el Antiguo Testamento el misterio trinitario no está revelado ni explícita ni implícitamente. Cuando hablamos de revelación, de datos revelados, distinguimos entre revelación explícita, la que está expressis verbis, o sea, con palabras que la declaran, ¿no? E implícita, que es la que se puede inferir de datos explícitos, ¿no?
usando la capacidad discursiva de la inteligencia humana. ¿Se advierte? Está dicha, pero no está dicha de modo explícito, sino de modo implícito. Pues bien, el misterio trinitario en el Antiguo Testamento no está revelado ni de modo explícito ni de modo implícito. Lo único que podemos encontrar, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, son insinuaciones del misterio trinitario. Una insinuación no es lo mismo que una revelación implícita. Porque si ustedes piensan en el sentido vulgar del término insinuación, para entender que un signo es una insinuación, uno tiene que conocer aquello que insinúa. ¿Está claro lo que dije? Si yo no conozco lo que es insinuado por la insinuación, no entiendo ni siquiera que la insinuación sea una insinuación. ¿Se ve? Cuando hablamos de insinuación, hablamos de un signo que solamente puede ser captado desde el conocimiento de aquello que el signo insinúa. Por eso, las insinuaciones que hay en el Antiguo Testamento respecto del misterio trinitario solamente pueden ser captadas a la luz de la revelación neotestamentaria del misterio trinitario. Pero esas insinuaciones existen. Sería extraño que no existiesen cuando se trata de la verdad central de la revelación neotestamentaria y el único autor principal de toda la Sagrada Escritura es el Dios vivo y verdadero. ¿Está claro? Claro que hay insinuaciones, pero esas insinuaciones las capta el que ya conoce el misterio que se revela en el Nuevo Testamento. Los santos padres atestiguan claramente esta manera de pensar en la relación entre los dos testamentos con respecto a la Trinidad que estoy diciendo aquí. Podríamos leer textos, pero si me pongo a leer el texto de cada punto, se nos hacen los 2 meses y medio, 3 meses. Bien, no va. Ahora, las insinuaciones se distinguen en 2 grupos. Hay insinuaciones con menor fundamento y con mayor fundamento. Esa distinción la hacen los teólogos no como una distinción de grado, sino como una distinción esencial. ¿Por qué? Porque se llama insinuación con mayor fundamento a aquella que es recogida como insinuación por los hagiógrafos del Nuevo Testamento y por lo tanto goza de la infalibilidad del texto divinamente inspirado, de la inerrancia del texto divinamente inspirado. ¿Se entiende lo que digo o no? Si hay un hagiógrafo del Nuevo Testamento, San Juan, San Pablo, que recoge la insinuación, ¿está claro? Lo hacen bajo el don de la divina inspiración. En cambio, si la insinuación no aparece en el Nuevo Testamento, sino en escritos patrísticos posteriores, entonces decimos que es una insinuación con menor fundamento. El mayor fundamento es el escriturario, ¿está claro? El que aparece en el Nuevo Testamento. Si no aparece en el Nuevo Testamento recogido ese texto del Antiguo Testamento como insinuación de la Trinidad, sino solamente en escritos de los padres de la Iglesia, decimos que es con menor fundamento. Bien. Son los 2 tipos de insinuación que se reconocen. Insinuaciones con menor fundamento son, por ejemplo, los plurales divinos que aparecen en el Antiguo Testamento. Ya en el libro primero del Génesis. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Bien. Hagamos. ¿Por qué dice hagamos? ¿Qué es ese plural? Bien. Entonces los padres de la Iglesia, hay padres de la Iglesia que han entendido que ese plural sugiere, insinúa el misterio de la Santísima Trinidad. Hay otros padres que lo entienden en otro sentido, así que no es ni siquiera unánime el recoger patrísticamente eso como insinuación, pero ahí está, es una posibilidad. Y hay muy buenos exégetas actuales, contemporáneos, que afirman la posibilidad de esa insinuación, haciendo una aguda exégesis de ese plural divino. Hay varios plurales de ese mismo tipo, así como ahí dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, también cuando se trata de la Torre de Babel, ¿no? Dice Dios, descendamos, ¿sí? Descendamos y aniquilemos a esta gente, etc. ¿Está claro? Bien.
descendamos. ¿A quién le dice descendamos? Bien. ¿Por qué el plural? Hay maneras distintas de interpretar esos plurales, pero es uno de los datos que puede llamarse insinuación del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. Otro es las fórmulas que repiten de modo triple algún nombre divino. Por ejemplo, el trisagio de Isaías. Cuando Isaías describe su visión de la gloria de Dios, él en esa visión oye a los serafines que rodean la gloria de Dios cantar: Santo, Santo, Santo. ¿Está claro? Ese nombre que es nombre divino, ¿verdad? ¿Quién es el santo? Solo Dios. En el Antiguo Testamento ese nombre es un nombre claramente divino, ¿sí? En hebreo, kadosh, que quiere decir lo que el griego hagios, lo que el latín traduce por sanctus, ¿verdad? El término hebreo tiene un sentido inicial, según su raíz, según su semántica propia, por el cual quiere decir lo totalmente separado, lo que es totalmente distinto de cualquier otra cosa, ¿sí? No es un término que primariamente haya que entender en sentido moral, sino que tiene un sentido ontológico, ¿está claro? Dios es el santo porque es el absolutamente distinto y separado de toda criatura, el que no puede confundirse por su ser con ninguna cosa creada. ¿Se entiende? Bien. Pero ese nombre está dicho 3 veces, no está dicho ni 2, ni 4, ni 5, ni 7, está dicho 3. Santo, santo, santo. Lo mismo en la bendición aronítica, en que el nombre de Dios se repite 3 veces. La bendición que a Aarón le es confiada para impartir sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí el nombre de Dios aparece de nuevo, repetido triplemente. Y un tercer tipo de insinuación lo hallamos en las teofanías del Antiguo Testamento, pero principalmente en una. Esa teofanía del encinar de Mamre, la teofanía del Dios vivo Abraham, ¿no? En el encinar de Mamre, capítulos 18, 19 del libro del Génesis, recordamos, en que la teofanía la resume muy agudamente San Agustín diciendo: vio a 3 y adoró a 1. Porque recordemos que Abraham ve venir a 3 varones, ¿no? Por el camino hacia su casa. Y cuando llegan cerca de su tienda, sale y delante de uno de ellos, que es el con el que habla siempre, se postra y dice: Señor, no pases sin detenerte delante de mi morada, ¿no? San Agustín, siguiendo una lectura patrística reiterada, anterior a él, porque la interpretación trinitaria de esta teofanía la encontramos ya en San Justino, mediados del siglo II. Aunque San Justino difiere en el modo de entender el carácter trinitario de la teofanía respecto de San Justino y San Ireneo, lo interpretan en un sentido distinto a San Agustín. ¿Ve? Cada una de estas cosas es interesantísima, pero yo no me puedo detener en todo esto, ¿sí? San Agustín hace la interpretación que se llama simbólica del carácter trinitario de la teofanía. En cambio, San Justino y San Ireneo, fundamentalmente por razones de polémica antimarcionita, hacen una interpretación real de la teofanía. Esto quiere decir que entienden que ese solo que habla con Abraham representa al Logos eterno y anticipa su encarnación al manifestarse. Bien.
En cambio, en San Agustín, simplemente el hecho de que aparezcan tres y de los tres haya uno solo que hable por los tres, mostrando la unidad de los tres, uno solo ante el cual Abraham se postra, ¿no? Eso implica un símbolo del Dios que es uno en sustancia y trino en persona. ¿Está claro? Bien. Estas son las insinuaciones con menor fundamento, insisto. ¿Cuáles son las insinuaciones con mayor fundamento? Son solamente dos. Y la más importante es la que se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, en el capítulo 24 del libro del Eclesiástico y en el capítulo 7 del libro de la Sabiduría. Eso se llama la personificación de la sabiduría divina. De esos tres textos que mencioné, el más impresionante de todos es el del capítulo 8 de Proverbios, que a su vez es el más antiguo de los tres, casi con certeza, de los tres que mencioné. Porque ahí los exégetas distinguen entre lo que se llama personificación como procedimiento literario y algo que va más allá de la mera personificación, que sería la hipostasiación de la sabiduría divina. Les recuerdo brevemente cómo es el texto. El capítulo 8, ya desde el comienzo, recurre al procedimiento literario de la personificación. La sabiduría de Dios habla desde lo alto de la colina, se va a los lugares, a las encrucijadas de los caminos, sale al encuentro de la gente, ¿sí? Es la sabiduría de Dios que se revela al pueblo de Israel. Y empieza a decir, y entonces la sabiduría habla, ¿no? Va diciendo cosas. Bien. Pero toda la primera parte del capítulo se parece mucho en las cosas que dice. Es un elogio de la sabiduría divina, diciendo la sabiduría vale más que el oro, que la plata, yo soy más preciosa que el oro, que la plata, etcétera, etcétera. Eso está dicho también en tercera persona, sin que haya personificación, en otros versículos de los libros sapienciales, ¿sí? Y en los salmos también. Pero cuando llega al versículo 22, hay la mera personificación literaria de la sabiduría que habla para transmitir cierto mensaje, adquiere otro cariz. Porque a partir del versículo 22, la sabiduría empieza a decir, Dios me tuvo consigo al principio de sus caminos. Yo estaba con Él antes de la creación del mundo, antes que se distinguiesen la luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. Empieza a usar el lenguaje del Génesis referido a la creación, ¿no? Pero antes de todo eso, yo estaba con Él. Y después de aludir a toda la creación, dice, yo estaba con Él como arquitecto. O sea que esa sabiduría eterna contiene el plan de toda la creación. Como el arquitecto es el que hace el plan de la construcción, de lo edificado. Miren, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, ese versículo que dice, yo estaba con Él como arquitecto, ese como arquitecto es la traducción más segura. Se puede traducir de otras maneras, porque el término hebreo ahí se puede vocalizar de una manera o de otra, y según se vocalice de una manera o de otra, significa una cosa o significa la otra. Los 70 traducen arquitecto. Las traducciones latinas antiguas traducen arquitecto. Es la traducción más probable porque los judíos del Antiguo Testamento lo leían así. La traducción de los 70 la hicieron judíos de Alejandría en el siglo III a.C. ¿Está claro lo que digo? Bien. Vocalizando el término de otra manera se puede leer como un niño pequeño, como un niño de brazos. Yo estaba con Él como un niño en brazos del Padre, lo cual sugiere la imagen del Hijo. Hay exégetas actuales que prefieren eso porque parece sugerir más la filiación, pero la traducción más segura es la de arquitecto. ¿Por qué se dice que esto es una... Después,
En el comienzo del capítulo, yo estaba con él como arquitecto, gozándome en sus obras. Y mi placer era estar con los hijos de los hombres. Y al comienzo del capítulo 9 dice, la sabiduría, esa misma de la que venía, se ha hecho una casa. La ha edificado sobre 7 columnas. Ha invitado a un banquete. Ha preparado las ofrendas del banquete. Pan y vino. Y envía a sus siervas a que salgan a las calles a invitar a los hombres, venid y comed. Claro, imagínense, en la lectura patrística esto es una insinuación, primero de la Trinidad, de la preexistencia del Logos junto al Padre eternamente, antes, entre comillas, de toda creación, ¿no? Y luego de la encarnación del Verbo y de su sacrificio redentor. ¿Sí? Y esa casa edificada sobre 7 columnas es la Iglesia, claro. Bien. ¿Por qué se dice que esta es una insinuación con mayor fundamento? Porque la recoge, esto hay que estudiarlo exegéticamente, si no, no se puede afirmar, pero está muy bien estudiado, muy bien estudiado, muy profundamente estudiado por varios autores. El más importante de todos es el padre Brown, en una obra que dedica al estudio del Evangelio de San Juan, padre de la Escuela Bíblica de Jerusalén, un dominico francés. Pero también lo ha estudiado, por ejemplo, al estudiar el prólogo de San Juan, el padre Feuillet, gran biblista de mediados del siglo XX. ¿Por qué iba a estudiar el prólogo de San Juan? Porque lo que estos exégetas han estudiado con precisión es cómo el prólogo de San Juan es una lectura de ese texto. O dicho de otra manera, está directamente ligado a la estructura de ese texto. Bien. Eso se refleja en el vocabulario que usa San Juan, en el ritmo literario del prólogo, etc. Pero hay una clara vinculación entre San Juan en el prólogo y Proverbios 8, pero no solo en el prólogo de Juan, sino lo que es más difícil de ver en el conjunto del Evangelio de San Juan. No me puedo detener en esto, se los digo simplemente. Pero también Pablo recoge esta insinuación de la sabiduría, no tanto Proverbios 8 como Eclesiástico 24. Las expresiones que aparecen al comienzo de Hebreos, por ejemplo, están claramente tomadas sin más de Eclesiástico 24, cuando se habla del Hijo unigénito. Bien. Y Eclesiástico 24 es otra personificación de la sabiduría divina. Pero ahí es la sabiduría divina presentada en lo que podemos llamar la historia del pueblo de Israel, ¿no? La sabiduría de Dios se ha buscado una morada. La ha buscado por aquí y por allá y ha puesto su tienda en Israel. La ha fijado sobre el monte Sión. Es decir, la morada de Dios, que es el templo, está puesta allí en medio de su pueblo. No, tampoco. Después vienen todas las expresiones que hacen una especie de teología muy profunda de la sabiduría de Dios, presente en toda la creación y presente en el pueblo a través de la palabra revelada. Eso es Eclesiástico 24. Bien, y eso se refleja en todas las epístolas de San Pablo. Y también en Hebreos, que es de contenido paulino, aunque el redactor final no sea San Pablo, como dice ya Orígenes, ¿no? De la epístola a los Hebreos. Anticipándose a toda la exégesis actual, Orígenes dice: la escritura no es de Pablo, pero el pensamiento sí. Es decir, el contenido es claramente paulino. Por eso dicen todos los exégetas modernos que lo ha escrito un discípulo inmediato de Pablo, ¿no? No es el estilo de Pablo, no es el modo de hablar de Pablo, pero la doctrina es de Pablo. Bien. Volvamos al tema central. Bien, eso son las insinuaciones. En el Antiguo Testamento, la segunda insinuación es la del Espíritu Santo, que es mucho más tenue en el Antiguo Testamento.
la personificación del Espíritu Santo, que no es tan clara ni siquiera literariamente como la personificación de la sabiduría divina. Bien. Y es entendible eso perfectamente porque el misterio de la personificación de la sabiduría divina está asociado a la encarnación del Logos, de la sabiduría eterna de Dios. Ahora, eso que se llama sabiduría, Jochma en el hebreo del Antiguo Testamento, Sofía en el griego de los 70, sapiencia en el latín de la Vetus Latina y de la Vulgata, Juan en el prólogo lo nombra Logos, no Sofía. Estos autores que mencioné se plantean por qué no la llama Sofía sino Logos y explican por qué a su manera, conjeturalmente, por supuesto, y hacen buenas conjeturas. Cuando yo le digo que esto hay que estudiarlo exegéticamente, quiero decir esto, ¿ven? Usted tiene que explicar un montón de cosas cuando estudia exegéticamente el texto. Bien. Pero el hecho, lo que le tenemos que recoger fundamentalmente es esto: el Antiguo Testamento no revela el misterio de la Santísima Trinidad, contiene insinuaciones, con mayor o con menor fundamento. Listo. La revelación del misterio trinitario se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? En el Nuevo Testamento. Y la razón primaria es que, según el designio eterno de Dios, la revelación del misterio trinitario estaba reservada ¿a quién? A uno de la Trinidad, al Hijo unigénito, hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. ¿Está claro? ¿Quién ha revelado la Trinidad? Jesucristo. El misterio de la Santísima Trinidad procede de Él. Él es quien lo ha revelado. Y lo ha revelado al revelar quién es Él, insisto, en este vínculo profundo entre las dos verdades de fe. Porque al revelar quién es Él, sin lo cual si no se cree en Él, atiéndase, no hay salvación. Según sus propias palabras, ¿no? El que crea en mí será salvo. El que no crea, no. Pero creer en Él es creer en quién es Él. Por eso Él tiene que revelar quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Un mero hombre? No, Señor. ¿Quién es Él? ¿Un profeta? ¿Un hombre profético? No, Señor. ¿Quién es Él? ¿Un ángel de los cielos? Tampoco. Los discípulos se hacen una pregunta en la nave. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. ¿No? La nave agitada por la tempestad, a la que han subido siguiendo al Señor. ¿Qué se preguntan? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedezcan es algo que trasciende toda potencia humana. Toda potencia de una criatura puramente espiritual. Porque ¿quién es el Señor del viento y del mar, de los elementos de la naturaleza, sino su creador? Esto para un israelita es clarísimo, ¿está claro? Para un judío de tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como eran los discípulos que le seguían, si hay algo claro, es que el único que tiene dominio y señorío sobre el cielo y la tierra, sobre el agua del mar y sobre el aire de los vientos, es su creador y Señor. ¿Está claro? El Dios vivo y verdadero. Por eso esa pregunta es una pregunta estremecida y estremecedora, ¿no? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesucristo realiza el gesto de calmar la tempestad, lo realiza de un modo determinado. Mire, cuando uno estudia en teología cómo Jesucristo ha enseñado su divinidad, ¿no? Hay varios modos en que Él lo hace. Hay varias vías por las cuales Jesucristo revela que Él es Dios. Una, ciertos nombres que usa relativos a sí mismo. El más importante de los cuales se encuentra solo en el Evangelio de San Juan. Yo soy.
que es Yahvé. ¿Sí? Pero también el nombre de Hijo del Hombre, que es la figura del Mesías, pero el Mesías como figura celestial, que desciende de la gloria del Padre y que desciende sobre la nube del cielo de pie sobre la nube del cielo, desde la diestra del Padre. O sea, esto aparece en el libro de Daniel, ¿no? La figura del Hijo de Hombre. Y ese es un título que adopta Jesús para referirse a sí mismo. Bueno, ahí están los nombres con que él mismo habla de él. Están las exigencias que le pone a los que quieren seguirle, que si no fuese Dios no tendrían sentido. El que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija y aún a su propia alma, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿quién puede exigir ser amado por encima de todas las cosas? De nuevo, esto es claro para un judío, ¿se entiende? Que es para quien el Señor está hablando directamente. ¿A quién hay que amar por sobre todas las cosas? Al único Dios vivo y verdadero. Es lo que rezaban los judíos todos los días, en tiempos del Señor. Es la Shema del capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Cuando Jesús les exige ese amor por encima de todo amor, les está revelando que es Dios. ¿Se entiende lo que digo? Ahí tienen un ejemplo de revelación implícita. No está diciendo yo soy Dios, pero está haciendo una exigencia que si no fuese Dios sería una locura. ¿Está claro? Pero hay otro modo de revelar su divinidad y es el modo en que enseña y el modo en que hace los milagros. Y es algo que los evangelios atestiguan, asombraba a los judíos contemporáneos del Señor. ¿Qué es esto? Es alguien que enseña como con autoridad propia, no como nuestros doctores, ni tampoco como los profetas del Antiguo Testamento, que empezaban diciendo oráculo del Señor. Si vamos al Sermón de la Montaña, como nos lo transmite Mateo, nos encontramos con aquella serie de contraposiciones, ¿no? Se os ha dicho, o se ha dicho a vuestros padres, tal y tal cosa, y eso es enseñanza del Antiguo Testamento, ¿no? Mas yo os digo, no dice oráculo del Señor, ¿está claro? Yo os digo. ¿Cómo puede poner lo que él dice en primera persona en el mismo nivel de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, solamente siendo Dios de nuevo? ¿Está claro? Yo os digo, no oráculo del Señor, oigan, vengan, es palabra del Señor. No dice eso, ¿no? Nunca, jamás. Yo os digo. Y el modo de hacer milagros, ahí está, ahora vuelvo a la nave, ¿no? El modo de hacer milagros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Uno piensa, bueno, pero Moisés en el Antiguo Testamento no había hecho el milagro de que se abriesen las aguas. Es lo mismo. Miren, el milagro en sí mismo es quizá uno tan impresionante como el otro, pero el modo de hacerlo es claramente distinto. ¿Qué hace Moisés? Lo que hace es ejecutar una acción por mandato de Dios, de manera tal que es claro que él no es más que un intermediario. ¿Está claro? En cambio, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? La descripción de Mateo es impresionante.
Van los discípulos, se le acercan, Señor, que perecemos. Y entonces dice, hombres de poca fe, ¿no? Se pone de pie, se puso de pie, dice el texto de Mateo, e mandó él al viento y al mar, y la tempestad se calmó. ¿Está claro? Es su voz, como la voz de Dios en el Génesis, que dice, Dios dijo y se hizo. Ahora Él dice y se hace. Se advierte. No es un mediador humano que levanta el bastón por mandato de Dios para que se cumpla lo que Dios quiere hacer. ¿Se entiende la diferencia profunda? Sino que Él, con su palabra, impera sobre el viento y sobre el mar como Dios en el principio de todas las cosas. Dijo y se hizo. ¿Se advierte? Si pudiéramos leer el texto de Mateo en griego y hacer el análisis exegético, verían ustedes hasta qué punto Mateo está sugiriendo esto, con toda claridad. Bien. Volvamos aquí, porque ¿qué hora es? Discúlpenme, hoy no tengo no traje el 8:40, uy, bueno. ¿Cómo está revelado el misterio en el Nuevo Testamento? Bueno, primero, fíjense, ¿revela la Trinidad Jesucristo? Sí. En general y en especial. En general, ¿cómo revela la Trinidad? Con esa revelación en general tiene que ver lo que yo he dicho hasta aquí, ¿Cómo revela la Trinidad en general? Revelando la distinción entre Él y el Padre. Y entre Él y el Padre y el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Pero los tres son el único Dios vivo y verdadero. ¿Está claro? De los tres enseña la divinidad. Enseña la distinción de los tres y enseña que son, si uno dijese enseña la divinidad de los tres, la expresión sería desacertada. No está mal, pero no está del todo bien, porque lo que enseña es que los tres son Dios. El único Dios. ¿Se advierte? No tres dioses, al modo pagano. Eso no cabe en la mente de Jesús ni de ningún israelita de su tiempo. ¿Está claro lo que digo o no? No se trata de tres deidades al modo de la mentalidad pagana, de los cuales ninguno puede ser el verdadero Dios. Jesús enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y enseña que entre los tres hay distinción, que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. ¿Está claro esto? Para mostrar esto en el Nuevo Testamento hay que leer primero los textos de los Evangelios, donde el Señor enseña esto. La distinción entre el Padre y el Hijo la enseña repetidamente, cada vez que habla de Él y de su relación con el Padre. ¿Se entiende? Aun cuando dice el Padre y yo somos uno, está partiendo de la distinción de los dos. ¿Se entiende? El Padre y yo somos una sola cosa, pero somos el Padre y yo. El Padre lo ha enviado y Él es el enviado del Padre. ¿Está claro? El Padre lo conoce a Él y Él lo conoce al Padre. Son dos distintos. ¿Está claro? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Miren, ahí tienen enseñada explícitamente la distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Se advierte? Y está implícitamente enseñada la divinidad del Hijo. ¿Por qué? De dos maneras. Primero, porque el Hijo conoce al Padre en el mismo sentido que el Padre conoce al Hijo. ¿Se advierte? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Se trata de un conocimiento mutuo único.
Pero además agrega, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. ¿Quién puede querer revelar o no revelar algo? ¿Un profeta? No, señor. Al profeta se le manda que revele tal cosa. No puede querer revelar o no revelar. ¿Quién puede querer revelar o no revelar sino solo Dios? ¿Está claro? De modo que ahí está implícita la divinidad también. ¿Se advierte? Aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo, con el querer divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la voluntad soberana y omnipotente de la divinidad única y verdadera. ¿Está claro? Bien, esto podríamos seguir desarrollándolo amplísimamente. La distinción del Espíritu Santo está enseñada, sí, claramente. Aparece en los sinópticos y aparece todavía más abundante y explícitamente en el sermón de la cena del Evangelio de San Juan. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Padre os enviará otro paráclito. Y ese otro paráclito, el primer paráclito es Él. Ese otro paráclito es el Espíritu de la verdad, el Espíritu del ágape, el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Bien, eso, capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan, hay que recorrerlos y recoger todas las expresiones en que el Señor habla del envío del Espíritu Santo. Distinto del Padre y del Hijo. Así como Él ha sido enviado por el Padre, el Espíritu Santo será enviado por el Padre y por el Hijo. Eso es fundamental también, porque en ese orden de las misiones está también el orden de las divinas procesiones. Ahora volvamos aquí. Consta en los evangelios cómo el Señor ha enseñado la Trinidad. En los evangelios consta, sí señor, de 3 modos. Los puse así, creo, ¿no? Sí. La Trinidad revelada por Jesucristo el Señor, en general y en especial. Bien. En general y en especial. En general se dice, es esto que acabo de explicar recién brevemente. En especial ha enseñado el misterio trinitario en un texto del Nuevo Testamento, que es la transmisión de la fórmula bautismal que forma parte del mandato apostólico en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? ¿Está claro? Mateo 28, 16 a 19. Mandato apostólico. El Señor resucitado se aparece a los 11 en Galilea. Es el final del Evangelio según Mateo. Se aparece a los 11 y les dice, me ha sido dada toda potestad soberana en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación del tiempo. ¿Está claro? ¿Dónde está la enseñanza de la Trinidad ahí? De modo expreso, explícito y particularísimo en la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el estudio exegético de esa fórmula es interesantísimo y acá no puedo ni plantearlo. Les hago notar simplemente que esa expresión en el nombre, entoónoma, es una expresión en principio muy difícil de traducir porque no tiene correlato en el griego de su tiempo. Alguien que escribía en griego en esa época lee eso y dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de entoónoma? ¿Qué significa esto? No sé. Primer problema que se plantea. Pero es una expresión que, por eso, los exégetas convienen en enseñar que, y parece muy razonable, que es un aramaísmo. Ustedes saben que en los evangelios existe lo que se llama aramaísmos o arameísmos. Es decir, el evangelio está escrito en griego.
pero contiene expresiones que no se pueden explicar como griegas. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el que ha escrito en griego o no tenía el griego por lengua materna, sino el arameo, o aun cuando tuviese el griego como una lengua que dominaba y que la conocía bien, ha respetado ciertos giros que le vienen de la tradición oral en arameo y que pasan al griego traspuestos en su estructura de la otra lengua. No sé si me puedo explicar en esto, pero voy a dar un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno piensa en una lengua y habla en otra, le traspasa a esa otra lengua las estructuras gramaticales o la semántica de la lengua en la que está pensando. ¿Está claro lo que digo? Pongo un ejemplo muy sencillo y trivial, pero si uno dice, acá hay gente que dice, voy de María. ¿Eso es castellano? De ninguna manera, señor. Una persona que domina el castellano jamás va a decir voy de María. Voy a lo de María, voy a la casa de María, pero jamás va a decir voy de María. Eso está dicho en castellano, pero es un italianismo. ¿Está claro? Vado da María, eso dice el italiano, pero el castellano no dice jamás así. ¿Está claro? A una persona que se ha criado oyendo a gente que hablaba en italiano o que hablaba un castellano italianizado, dice fácilmente eso. ¿Por qué? Y porque es un italianismo. ¿Está claro? No está hablando en castellano, está hablando en italiano. Bien, en el griego del Nuevo Testamento hay aramaísmos, es decir, giros que son procedentes del arameo. Bien, el entoónoma de la fórmula bautismal probablemente sea eso, un aramaísmo. Entonces hay que remontarse a la expresión aramea original, leshem, leshum, que qué significa, bueno, hay que explicar qué significa. Remontarse a esa expresión, en este caso, tiene una garantía enorme, y es que el Señor Jesucristo en otros momentos de su predicación ha usado la misma expresión. Cuando enseña esto, por ejemplo, cada vez que diereis un vaso de agua a alguien por ser profeta, recibiréis recompensa de profeta. Cada vez que le dieses un vaso de agua a alguien por ser discípulo, recibiréis recompensa de discípulo. Recordamos esto, ¿no? Cuando traducimos ahí por ser, el griego no dice por ser nada. Si yo traduzco literalmente del griego, dice, cuando deis un vaso de agua a alguien en nombre de discípulo, recibiréis recompensa de discípulo. Cuando recibiréis un vaso de agua a alguien en nombre de profeta, recibiréis recompensa de profeta. Bien, les hago notar que hay un uso, esa expresión también es un aramaísmo, ¿no? En griego no se puede decir así. Bien, pero es el mismo aramaísmo que está en la fórmula del bautismo, nada más y nada menos. Ya tengo que terminar, veo que ya se van. Bien, ¿qué hora es? 50. ¿Y 50? ¿9 menos 10? Bien. Y estoy en la escritura yo. Bien. Señor. Bien. A ver. Si nosotros decimos que en este texto el Señor está enseñando el misterio de la Trinidad, es porque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están dichos cada uno, pero como un único nombre, ¿no? Ya lo destacan los padres de la iglesia, no dice en los nombres de, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entoónoma, singular de nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además los tres están dichos en estricta coordinación. Y por lo tanto puestos en un mismo nivel. ¿Está claro esto o no? Entoónoma,
entonómati, perdón, tu patros, kai tu hiu, kai tu hagiu pneumatos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa coordinación que implica la misma dignidad de los tres, la idéntica dignidad. Y como no cabe duda que la dignidad del primero es la dignidad de ser el único Dios vivo y verdadero, la de los otros dos lo mismo. ¿Está claro? El único Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo implica, primero, que estos tres son distintos entre sí, y segundo, que estos tres son el mismo y único Dios verdadero. Lo que enseña Nicea es exactamente eso, con respecto al Hijo, explícitamente. Lo enseñará el primero de Constantinopla explícitamente con respecto al Espíritu Santo, porque Macedonio dirá del Espíritu Santo lo que Arrio había dicho del Hijo, que no es Dios. Está claro, que es una criatura. Pero eso está enseñado ya por Jesucristo el Señor. Y por eso es objeto de profesión de fe constante durante los 3 primeros siglos. Ahí hay que ir a la tradición, ¿está claro? Para mostrarlo. En los evangelios, además de aparecer enseñado por nuestro Jesucristo en general y en especial, aparece enseñado, como dice el número 3, la Trinidad revelada en modo de presentar el hagiógrafo evangélico ciertos episodios. En eso no voy a entrar, porque para explicar eso necesitaría media clase más, y no tengo más que unos pocos minutos, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir eso? Que el modo en que los hagiógrafos de los evangelistas presentan ciertos episodios está iluminado por la fe trinitaria que ellos tienen. De modo que la fe trinitaria está proyectada sobre el modo de presentar el episodio. El texto más claro a este respecto es el del bautismo del Señor, como aparece en los sinópticos y en especial en Mateo. Se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo mi predilección. ¿Sí? Al tiempo que descendía el Espíritu a modo de paloma. Bien. Si ustedes van al Evangelio según San Juan, se encontrarán con que San Juan presenta el episodio de una manera distinta y como de primera mano, porque San Juan se encuentra en el círculo de los discípulos del evangelista. Perdón, del Bautista, de Juan el Bautista, dije un macanazo. Él es el evangelista. De Juan el Bautista, ¿sí? Juan, su hermano Santiago, Pedro y Andrés, según el comienzo del Evangelio de San Juan, pertenecen al círculo de los que siguen al Bautista. Ahí son los primeros que siguen a Jesús, ¿está claro? Antes de la vocación en Galilea, que es la que narran los sinópticos. Este es el primer encuentro, por eso toda la tradición llama a Andrés el primer llamado, ¿no? Porque es el primero que resulta llamado por el Señor. Él y otro discípulo, dice Juan. Hay 2 apóstoles que Juan nunca nombra. Él y su hermano Santiago. Así que ese otro discípulo probablemente es uno de los 2. O es Santiago el mayor o es el propio Juan, que iba con Andrés. ¿Sí? Bueno. Pero lo que quiero decir, recordarles es que allí lo que Juan presenta es un signo prometido al Bautista y que solo tiene sentido que haya visto el Bautista. Aquel sobre el cual veas descender el Espíritu a modo de paloma, ese es el Cristo. ¿Está claro? No se habla de la voz del Padre. Juan ha oído esto en su interior, Dios se lo ha comunicado. En cambio, si vamos a la narración de los sinópticos, Mateo sobre todo, que es el que narra el episodio con mayor abundancia de profundidad teológica, diríamos, y también de detalle en el cuadro narrativo, Mateo convierte al bautismo en una teofanía trinitaria. ¿Está claro? Donde aparecen la voz del Padre, la referencia al Hijo en la voz del Padre y la imagen del Espíritu Santo que desciende a modo de paloma.
Bien. Ahora, aparte de esto, en el Nuevo Testamento la Trinidad está revelada en todos los otros escritos que no son los Evangelios. Es decir, como parte de la fe de los apóstoles. En todas las epístolas de San Pablo, en las epístolas católicas y en el Apocalipsis encontramos la fe trinitaria y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo expresamente enseñada. ¿Está claro esto? Eso solo que acabo de enunciar habría que mostrarlo leyendo San Pablo, las epístolas católicas, el Apocalipsis. Lo tienen acá. Bien, ahí los remito. Pero después está la tradición, la revelación de la Trinidad transmitida por la Sagrada Tradición durante los primeros siglos. Me voy a limitar a leer algún texto salteado y nada más. Empiezo con un texto que es de mediados del siglo III. Un poquito después de la mitad, quizá, se puede situar hacia el 260 la redacción del texto. Es decir, más de 50 años antes del Concilio I de Nicea. Está claro que fue en 325. El texto pertenece a San Gregorio el Taumaturgo, evangelizador del Ponto, en el norte de la Anatolia, ¿sí? De lo que hoy día se llama Turquía. Dice así: un solo Dios, Padre del Logos viviente, de la sabiduría subsistente, del poder y de la impronta eterna, engendrador perfecto de un Hijo perfecto, Padre del unigénito. Un solo Señor, único del único, Dios de Dios, impronta e imagen de la divinidad, logos activo, sabiduría que abraza el conjunto del universo y poder hacedor de toda criatura. Hijo verdadero del Padre verdadero, invisible del invisible, incorruptible del incorruptible, inmortal del inmortal, eterno del eterno. Y un solo Espíritu Santo, que tiene su sustancia de Dios y que fue manifestado a los hombres por el Hijo, imagen del Hijo, imagen perfecta del perfecto, vida causa de los vivientes, manantial santo, santidad dispensadora de santificación, en quien se manifiesta Dios Padre, el cual está por encima de todos y en todos, y Dios Hijo que está a través de todo. Trinidad perfecta, no dividida ni alienada en la gloria, la eternidad y el reinado. No hay pues en la Trinidad nada creado, nada esclavo, nada sobreagregado, como si antes no hubiese existido y luego hubiese sobrevenido, pues ni el Hijo ha faltado nunca al Padre, ni al Hijo el Espíritu Santo, sino que la misma Trinidad ha permanecido desde siempre, incambiable e inmutable. ¿Hace falta más? Miren, si uno lee esto, ¿alguien puede decir que el Concilio de Nicea ha inventado el dogma trinitario? Si lo dice, o es un ignorante supino, que no se ha puesto a estudiar lo que debería estudiar, o es un mentiroso. ¿Está claro? Bien. Un macaneador, para decirlo criollamente. Esto es más de medio siglo antes del Concilio de Nicea, ¿no? Y es una profesión de fe que hasta en la formulación se adelanta al concilio, ¿o no? El Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿lo hemos anticipado aquí o no? Clarísimamente, luminosamente, hermosamente. Es un símbolo bellísimo para aprendérselo de memoria, ¿no? Es un símbolo de una belleza extraordinaria, de una profundidad de fe y una profundidad teológica enormes. Bien. San Gregorio el Taumaturgo fue discípulo de Orígenes en la escuela de Cesarea de Palestina. Eso nos remontaría a Orígenes, y Orígenes a Clemente, y eso en la escuela alejandrina. Pero antes de ellos son testigos de la fe trinitaria San Ireneo de León, San Justino, y antes de ellos los padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna o San Clemente de Roma.
Pero no solo se encuentran los padres en la enseñanza del misterio trinitario, también se encuentra en la liturgia. Primero en la liturgia bautismal atestiguada por todos los padres de los 3 primeros siglos. Digo alguno nomás. Orígenes, justamente, dice así: el bautismo de agua, símbolo de la purificación del alma lavada de toda mancha de pecado, es por sí mismo principio y fuente de gracias divinas para quien se ofrece a la divinidad por el poder de las invocaciones a la adorable Trinidad. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Expandiéndose en el mundo entero, los servidores de Isaac han cavado allí pozos y han mostrado el agua viva a todos, bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizá también preguntes esto, puesto que el mismo Señor dijo a los discípulos que bautizaran a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol asume aquí el nombre de solo Cristo en el bautismo diciendo todos los que somos bautizados en Cristo, como quiera que no se tenga bautismo legítimo, sino bajo el nombre de la Trinidad? Acá se plantea un problema exegético referido a Romanos 6.3, en que Pablo habla del bautismo en nombre de Cristo, pero ahí no está hablando de la fórmula bautismal. Está hablando del bautismo que Cristo ha mandado, no de la fórmula que se usa para bautizar. Pero Orígenes, al hacer este planteo, atestigua ¿qué cosa? Que el único, lo repito, que no se tenga bautismo legítimo, sino en el nombre de la Trinidad. ¿Verdad? Bien. No solo en la liturgia bautismal, también en las doxologías litúrgicas, también en la liturgia eucarística. No podemos detenernos en cada cosa de estas. Bien. Yo tenía marcados algunos textos, pero ya termino, ya les dejo en paz y ya acabamos con la clase, que sería hermoso recorrer en su conjunto, ¿no? Pero además están los símbolos de fe, los símbolos antiguos, los símbolos anteriores al símbolo de Nicea, ¿sí? Porque Nicea no inventa la simbólica, la recoge. El símbolo que llamamos apostólico está formulado previamente al símbolo de Nicea. Lo que hacen los padres de Nicea es tomar la estructura del símbolo apostólico y completarlo según la exigencia de lo que hay que afrontar, el error de Arrio. Y por eso desarrolla ampliamente el artículo relativo al Hijo. Creo en el Padre, creo en el Hijo. La estructura del símbolo viene del rito bautismal. Atención a esto. Porque se relaciona con la triple profesión de fe que se exigía al bautizando. ¿Está claro? Que o precedía o era simultánea del gesto de bautizar. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en Dios Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia? Sí, creo. Este tipo de formulación aparece atestiguado por escritos de los siglos II y III. ¿Está claro? Esa interrogación es la que da origen ¿a qué? A la fórmula del símbolo, que tiene 3 partes básicas, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, el único Señor, y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. ¿Sí? Bien. Tendríamos que detenernos también ampliamente en esto. Otra fuente, bellísima también, es la de las actas de los mártires, donde vemos Fíjense, ¿cuál es la época de los martirios abundantes? Lo que llaman los siglos martiriales. Siglos 1, 2 y 3. ¿Está claro? Fin del 1, 2 y 3. Hasta principios del 4. A principios del 4 están las últimas persecuciones, que fueron tremendas, las de los principios del 4. Pero voy a leer solamente un acta que es preciosa para advertir la profesión de la divinidad de Jesucristo el Señor y el sentido que tiene esa profesión de fe. Es el acta del martirio de San Pionio. El funcionario romano que dialoga con Pionio se llama Polemón. Polemón dice: Pionio, sacrifica. Y Pionio: soy cristiano. ¿Qué Dios adoras tú? El Dios todopoderoso que ha hecho el cielo y la tierra, todas las cosas, y a nosotros mismos, que nos da todo en abundancia, y al que hemos conocido por su verbo, Jesucristo. Polemón: sacrifica también al emperador. No sacrifico a un hombre, soy cristiano. Polemón le preguntó a Sabina: ¿cómo te llamas? Teodota. ¿A quién adoras?
al Dios todopoderoso que ha hecho el cielo, la tierra y a todos nosotros, el Dios que nos ha hecho conocer su verbo, Jesucristo. Luego Polemón dice a Asclepíades, ¿cómo te llamas? Responde Asclepíades, ¿eres cristiano? Sí. ¿A quién adoras? A Cristo Jesús. ¿Es otro Dios? No, es el mismo Dios que estos acaban de confesar. Está claro, ¿no? Es el mismo Dios que estos acaban de confesar. Bien. Martirio del siglo II. Voy a terminar leyendo un único texto. Este lo tengo que leer porque si ustedes van al libro voy a saltear muchísimo, pero el texto que voy a leer a continuación está introducido por la siguiente afirmación. Esta carta es el documento más importante que nos ha quedado de la época antenicena acerca del dogma de la Trinidad. Lo que voy a leer a continuación. Esta carta es el documento más importante que nos ha quedado de la Iglesia antenicena sobre el dogma de la Trinidad. Es una carta escrita por el Papa San Dionisio al patriarca de Alejandría homónimo, San Dionisio el Grande. Me eximo de mayor comentario, los remito a una clase que dura un poco más de 4 horas, que está dividida en cuatro audios, creo, ¿no? Sobre los 2 Dionisios se llama, ¿sí? La encuentran en el canal de la Fundación Santa Ana. Bien. Ahí está explicado todo el problema de los 2 Dionisios, por qué se escribe esta carta, ¿sí? Dionisio de Alejandría fue acusado por algunos sacerdotes de Alejandría de excederse en la refutación del sabelianismo hasta caer en una doctrina según la cual vulneraba la unidad de la divinidad, como si hubiera caído en el triteísmo. Bien. Dionisio de Alejandría se defiende, y bien. La defensa de Dionisio la recogió San Atanasio en un escrito sobre este tema, precisamente. Y la podemos leer porque San Atanasio nos la transmite. Pero el Papa San Dionisio le escribe esto al patriarca de Alejandría, Dionisio, su homónimo. Dice así: a continuación debo dirigirme a los que dividen, a los que separan, a los que suprimen el dogma más venerable de la Iglesia de Dios, la monarquía en 3 potencias o hipóstasis separadas y en 3 divinidades. Pues sé que entre los catequistas y maestros de la doctrina divina, entre vosotros los hay que introducen esta opinión, que son, por así decirlo, diametralmente opuestos al pensamiento de Sabelio. Sabelio es un hereje del siglo II, condenado expresamente por la Iglesia, rechazado de la comunión de la Iglesia por un predecesor de Dionisio de Roma. Porque Sabelio sostenía que no hay distinción en el seno de la divinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos de manifestarse hacia los hombres el único Dios, pero que en sí mismo no contiene distinción alguna. ¿Está claro? Eso se llama modalismo. Son modos de aparecer Dios, pero en Dios no hay distinción alguna entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suprime la Trinidad, ¿está claro? La convierte en nada más que una manifestación ad extra, pero no es algo del ser de Dios en sí mismo. Esta obra se llama la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Para Sabelio no hay Trinidad en sí misma, ¿está claro? La Trinidad es algo para nosotros, porque Dios se aparece en un tiempo como Padre, en otro como Hijo y en otro como Espíritu Santo. Bien, pero son apariciones, teofanías, no son algo del ser divino. Eso es Sabelio. Pero opuesto al horror de Sabelio, ¿cuál es? El de los que establecen 3 divinidades distintas, dice acá el Papa Dionisio. Un Dios supremo, que es el Padre, otro de menor jerarquía, que es el Hijo, y otro todavía menor, que es el Espíritu Santo. De esencia distinta a los 3. ¿Está claro? La blasfemia de Sabelio es decir que el Hijo es el Padre y recíprocamente,
pero ellos predican en cierto modo tres dioses, los opuestos, ¿no? Dividiendo la santa unidad en hipóstasis extrañas entre sí enteramente separadas. Pues es necesario que el Verbo divino esté unido al Dios del universo y es preciso que el Espíritu Santo tenga en Dios su morada y su habitación. Y es preciso que toda forma que la Santa Trinidad esté, y es preciso de toda forma o en toda forma que la Santa Trinidad esté recapitulada y reconducida a uno solo como cumbre, quiero decir, al Dios todopoderoso del universo. Pues cortar y dividir la monarquía en tres principios es la enseñanza de Marción el insensato. Es una doctrina diabólica y no de los que son verdaderamente discípulos de Cristo y que se complacen en las enseñanzas del Salvador. Pues estos conocen bien la Trinidad predicada por la Escritura divina y saben que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo predican tres dioses. De igual manera es preciso reprender a los que enseñan que el Hijo es una obra, que el Señor ha sido producido, como si fuera una de las cosas producidas, mientras que los oráculos divinos le atribuyen la generación que le es propia y que le conviene, y no una creación o producción. Engendrado, no creado, dice el símbolo de Nicea, ¿sí? Es pues una blasfemia, no cualquiera sino enorme, decir que el Señor es en cierta manera obra de las manos, pues si se convirtió en hijo hubo un tiempo en que no lo era, pero era siempre, puesto que está en el Padre, como él mismo lo dice, y puesto que el Hijo es logos y sabiduría y poder, pues las divinas Escrituras, vosotros lo sabéis, dicen que Cristo es todo esto, y estas son las potencias de Dios. Si pues el Hijo ha sido producido, hubo un tiempo en que no lo era. Hubo pues un momento en que Dios estaba sin estas potencias. Es el colmo del absurdo. ¿Y por qué discutir más largamente de todo esto con vosotros, con hombres llevados por el Espíritu de Dios y que ven claramente a qué absurdos es arrastrado si se dice que el Hijo es una obra? Creo que no han reflexionado los que han enseñado esta opinión. Esto es lo que enseñará Arrio, ¿está claro? 40 años después de este texto, enseñará Arrio esto, que el Hijo es una obra, es una criatura. Y por eso han equivocado completamente su mente, interpretando a contrasentido la palabra divina y profética. El Señor me ha hecho principio de sus caminos, eso es Proverbios 8:22. Pues la palabra me ha hecho tiene, como sabéis, más de un sentido. Y aquí hay que entender me ha hecho en el sentido de me ha propuesto a las obras producidas por Él y producidas por medio del mismo Hijo. Y aquí no hay que entender me ha creado en el sentido de me ha hecho, pues hay una diferencia entre hacer y crear. ¿Acaso no es tu Padre Él mismo que te ha poseído, que te ha hecho, que te ha creado? Dice Moisés en el Deuteronomio 32:6 en su gran cántico. Podríamos decirles, hombres temerarios, ¿acaso es una criatura el primogénito de toda la creación, el que ha sido engendrado en el seno de Dios antes que la aurora, el que ha dicho siendo la sabiduría antes que todas las colinas me engendró? Y con mucha diferencia en los divinos oráculos se encontrará que el Hijo se dice engendrado, pero no producido. Y estos textos convencen claramente de mentira a los que a propósito de la generación del Señor osan decir que esta divina e inefable generación es una producción. Acá rechaza claramente, medio siglo antes de que sea expuesta y divulgada, la doctrina de Arrio. No hay pues que repartir en tres divinidades la admirable y divina unidad, ni rebajar con la idea de producción la dignidad y la grandeza excelente del Señor, sino creer en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, y creer que el Verbo está unido al Dios del universo, pues dice mi Padre y yo somos una sola cosa, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así se asegura la Trinidad divina al mismo tiempo que la santa predicación de la monarquía. Acá la monarquía es una monarquía trinitaria, en que se distinguen los tres distintos entre sí, pero siendo el mismo y único Dios. En esa Trinidad en la que no hay nada producido, decía ya San Gregorio el Taumaturgo, ¿no? Contemporáneo de este San Dionisio de Roma. Y leo finalmente la conclusión que hace aquí el padre Ruta. Del texto se concluye que si bien el romano pontífice no emplea el término homoousios, sin embargo profesa terminantemente la procesión eterna del Hijo y excluye de antemano la contraseña del futuro arrianismo. Hubo un tiempo en que no existió, con la que se introducía algún comienzo del Hijo. Asimismo, permanece en un camino medio entre los abelianos y los triteístas, insistiendo en el rechazo de una excesiva distinción de las personas que pudiese conducir a fragmentar la unidad divina. Es lo que quedará expuesto al comienzo del símbolo
que se llamará en cierta época atanasiano, el símbolo quicumque, que dice al comienzo de su profesión de fe que adoramos la Trinidad en la unidad en la Trinidad, sin dividir la sustancia ni confundir las personas, sin división de la sustancia, porque la sustancia divina es indivisible, ni confusión de las personas. La confusión de las personas es Abelio, la división de la sustancia es el triteísmo o el arrianismo. ¿Está claro? Bien. Con esto damos por terminada esta clase. Les dije que les presentaba un mapa. Creo que lo he hecho, ¿sí? Al mapa hay que profundizarlo por todas partes. Hay que recorrerlo. Hay que ir a visitar los lugares señalados en el mapa. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.